Buenísimos días a todos, al habla vuestro comisario Krieger. Hoy os traigo la primera tier list de Warhammer Tacticus, donde clasificaremos a los personajes, desde los mejores que sí o sí tienes que tenerlos, hasta aquellos que son indeseables. Va a ser un vídeo muy cargadito. Así que, sin más preámbulos, comenzamos. En primer lugar tenemos Salastia Militarum, y ni más ni menos que al castellano. Iría en excelente, tiene un muy buen ataque, muy buenas habilidades, y la verdad, este puesto lo tiene más que merecido. No lo pongo en dioses ya que es un poco complicado de conseguir, porque te tienes que pasar enteramente la caída de Cadia. Kut Shoden iría en muy bueno. La gente lo ignora muchísimo, pero es un tanque maravilloso. Kut Shoden merece mucho más respeto. Aguanta muchos golpes y en serio, es el mejor tanque de todo el juego por ahora. Luego tenemos a Cedus Noble, el cual va en excelente de la mano de Castellano Creed. ¿Por qué? Puede invocar mucho daño sin moverse gracias al bombardeo, y encima tiene el efecto de supresión, lo cual hace que unidades como Certus o Smokev queden un poco inútiles, lo cual merecidísimo, excelente. Civil Divine, no, en serio, ¿qué personaje es este? Depende de la probabilidad para hacer lo mismo que hace Barotigurus. De verdad, no sé qué utilidad tiene Civil Divine actualmente. Necesita un rework o algo porque de verdad, macho, qué desperdicio de personaje. Luego el comisario Jarrick. Adiós, hombre. El comisario que te invoca 4 guardias, un gran daño y encima lo puedes conseguir casi al iniciar el juego. Qué mejor personaje el comisario de Alastia Militarum. Empezando con las hermanas de batalla, o también conocida como adeptas sororitas, teníamos a Celestine, que iría en muy bueno. Vamos a ponerla aquí, en muy bueno. ¿Por qué la pongo aquí? Porque es legendaria y es complicada de conseguir y no tiene tan buenos efectos. Sí, es cierto que es muy buena, pero no la veo tan excelente como el castellano. Aparte que conseguirla es ridículamente difícil. Aunque, y esto es como curiosidad, antiguamente era inusual. Si fuese inusual, estaría en Dios. Pero como es legendaria y es más complicado de conseguir, va en muy bueno. Isabela. Bueno, Isabela para el final. Magnus Val, aquí. Esta tía mete como Dios. Daño en área, defensa legendaria. Vamos, es increíble lo que es capaz de hacer esta mujer. De verdad. Rotísimo. Luego teníamos a Roswitha, que está bien. Tiene un daño a demonios adicional. Más daño a psíquicos. Está bien. Es usable en ciertas ocasiones. Vindicta va en excelente porque... No, en muy bueno. ¿Por qué va en muy bueno? Muy sencillo. Porque te puedes hacer daño a ti mismo. Si no existiese ese fuego amigo, iría en Dios. Pero como existe y puedes ahí confundirte, lo pongo en muy bueno. Porque a pesar de ello es muy buena. Y a Isabela, el puesto que tiene es Dios. Sí, os puede sorprender, pero es que Isabela te puede hacer tu equipo inmortal. Es maravillosa y encima se consigue igual de fácil que el comisario. Por ende, es una de las personajes que sí o sí tienes que tener. Ahora entramos con los templarios negros y a ver. Esto es un poco complicado, pero voy a tratar de ser lo más objetivo posible. Tenemos al estandarte, el cual está bien porque te da ciertos bonus a tu equipo, tales como poder tener más probabilidad de bloquear ataques. Por ende, bien, está bien. Luego tenemos al agresor, el cual yo creo que va aquí. Excelente. Mucho daño en área, fácil de conseguir y encima puede atacar fuera de su turno.
maravilloso, pero maravilloso, maravilloso. Luego tenemos al hermano de armas, que es el más fácil de conseguir en cuanto a rareza. Está bien. Está bien, es un poco como una mezcla de Certus y Angex, se puede decir. Y está bien, está bien. El guión mariscal lo pongo en excelente también. El guión mariscal ahí porque, bueno, aparte de ser el guión mariscal, tiene muy buenas habilidades. Y el campeón está bien, está bien. Decente. Ni sobresale ni es malo. Está ahí. Luego tenemos a la Legión Negra. Y a ver. Angeax va en me. No lo pongo en no, va en me. Porque solo sirve para ataques suicidas. Poco más. Solo sirve para eso. Haken va en muy bueno. Porque se merece estar ahí. Muy bueno. Mucho daño y mucho aguante. Volk, que puede aplicar su presión al igual que Cyrus Nobel, va en excelente porque le hace contra a Certus y eso es fantástico. No, lo siguiente, Artimatos va en Dios, claramente, y Abandon aquí. Os puede sorprender muchísimo ver a Abandon ahí. Y es que es así. Abandon no tiene la chicha que tenía que tener un Primarca. Tiene habilidades buenas para un legendario. No. Que a ver, que no es un Primarca, no. Pero macho, para un personaje con tanto trasfondo como Abandon y con tanta importancia, pues chico, ponle algo más de chicha. Luego tenemos a la Guardia de la Muerte. Al invocador va en me porque sus invocaciones duran poco y encima sin las invocaciones no es nadie. Luego tenemos a Malcador, a Malador, creo que se llama, no me acuerdo ahora exactamente, pero iría en muy bueno, porque hace muy buen daño en área, pero es más lento que el Internet Explorer, así que va a muy bueno. El Pestilan lo pondría excelente, porque va de lujo. Este médico igual en excelente, porque con el caos es fantástico. Y a Tifus en Dios. Porque Tifus te sirve para todo. Porque tiene un buen daño psíquico, un buen daño físico y unas pasivas cremita. Luego tenemos a los Necriones. Alex Null. Aquí. Te invoca arañas, te jode un montón y encima es fácil de conseguir. ¿Qué más quieres? Anufet va en excelente. De cabeza. Te invoca Necriones a más no poder. Y encima te los puede resucitar. Vamos, ¿qué más quieres? Aparte puede hacer daño fuera de turno. Vamos, apaga y vámonos. Es que es maravilloso. Y Smokecape lo pondría en muy bueno. Porque esa vigilancia lo convierte en algo sumamente bueno. En serio. Merece mucho la pena tenerlo en tu alineación Xeno. Makotep lo pongo en está bien. ¿Por qué? Porque Makotep sí o sí necesita de personajes que invoquen unidades. Fuera de ahí es un poco inútil. Por eso lo pongo en está bien. Tubmouse lo pongo en me, porque simplemente está ahí para hacer bulto. Tubmouse, su mayor utilidad es para que Anufet pueda invocar más necrones. Punto pelota. Ahí se queda. Pasamos con los orcos, donde el mecánico ocuparía un lugar medio. Está bien, invoca un tanque medianamente bueno y la verdad es que está decente. El gran jefe se va a excelentes de cabeza, porque es un épico muy bueno que hace un muy buen daño y que la verdad se merece totalmente estar ahí. La lata... La lata tiene muy poco alcance. Muy poco alcance. Si le hubiese más alcance estaría en muy bueno. Pero tiene muy poco alcance. De verdad. Poquísimo alcance. Luego tenemos a Snowflag en Dios. ¿Por qué lo pongo en dioses? Porque te puede invocar goblins por todos lados y es como un Alex Null,
pero versión orco. Y es cremita. Y al montacabias, bueno, que no son montacabias, pero se entiende, lo pondría en estadio. Tiene un buen daño, tiene características únicas y por lo general está decente. Pasamos a los marines y aquí va a estar todo un poquito más complicado. Avelator. ¿Dónde ponemos a Velator sin que la cosa se desnivele mucho? Aquí. A Velator, ahí, en excelente. Porque es muy bueno. Porque te invoca muchas unidades y aparte aguanta como un dios. A Calga. A Calga en excelente igualmente. Porque Calga tiene un daño en área increíble. Y encima el boost que tiene a las unidades imperiales es brutal. Barotigurus. Dios, eso es complicado. Porque te sirve también. Hacemos un cambio. Mira, así. Hacemos un cambio. Vale. Y lo ponemos todo un poquito más nivelado. Vale, así queda mejor. Barotigurus ahí. Incisus. Aquí. En cuanto obtienes a Isabela, Incisus no te sirve de nada. Y Certus. Redoble de tambores. Au. Aquí. Certus te sirve para todo. Es uno de los mejores personajes para arena. Y encima, Dios, qué pedazo de diseño. Y bueno, hasta aquí sería la tier list. Es la primera que hay, así que tal vez haya algún fallo que no sería de extrañar. Dejadme en comentarios qué os ha parecido, si veis algún fallo, si creéis que un personaje tiene que estar más alto o menos alto, que estaré encantado de leeros y de rectificar. Muchas gracias por llegar hasta el final. Recuerda suscríbete al canal para más contenido, que eso me ayuda muchísimo. Muchas gracias y hasta que la campana vuelva a sonar.